Hoy vamos a meternos de lleno en un antiguo registro político llamado Éter 7. Pero, a ver, esto es mucho más que una simple lista de reyes. Es en realidad el estudio de un patrón de poder que se repite una y otra vez. Uno que tiene la capacidad de levantar o de derrumbar por completo una civilización entera. Muy bien, para poder entender bien esta historia, primero tenemos que definir el concepto que está en el centro de todo, lo que se conoce como el patrón jaredita. Pensemos en esto como un ciclo, uno que es casi predecible. Funciona así. Un liderazgo justo trae prosperidad. Pero, ¿qué pasa con la prosperidad? Muchas veces lleva al orgullo, y el orgullo a la guerra y la destrucción. Y como vamos a ver, parece que solo el arrepentimiento tiene el poder de romper este ciclo y, bueno, restaurar la paz. Entonces, en vez de pensar en esto como una simple crónica de reyes, uno tras otro, vamos a analizarlo más bien como un caso de estudio. Un estudio sobre este ciclo de causa y efecto. La narración es súper compacta, la verdad, pero lo que revela es profundo. Nos muestra la estructura moral de un imperio entero. Un imperio que terminará por colapsar bajo el peso de su propio orgullo. Y bueno, al principio todo parecía perfecto, ¿no? El primer rey, Orija, gobernó con justicia, trajo paz, prosperidad, todo bien. Pero claro, en cualquier monarquía siempre está el mismo problema, la sucesión. ¿Quién viene después? Su hijo, Kib, toma el trono. Y es justo durante su reinado cuando empiezan a aparecer las primeras semillitas del conflicto. Y lo interesante es que vienen de su propio hijo, Corihor. Ahora sí, vamos a ver cómo este patrón se manifestó por primera vez. Y no fue nada sutil, fue con una lucha por el poder súper dramática. Aquí es donde toda esa teoría, todo ese concepto del ciclo, se convierte en una realidad política, y una bastante cruda. Fíjense, la ambición de Corihor literalmente partió el reino en dos. Y ojo, no fue una simple rebelión de un momento a otro, no, fue un golpe fríamente calculado. Usó la estrategia política para derrocar a su propio padre, Kib. Y esto es un punto de quiebre, porque por primera vez esta nación tiene un gobierno que no se basa en la legitimidad, sino en la fuerza bruta. Esto, por supuesto, creó una división social profundísima, una herida que sería muy difícil de sanar. Entonces tenemos a Corihor gobernando como un tirano, con su padre en la cárcel. Y de repente surge un nuevo personaje en escena, Shule, el otro hijo de Kib. El texto lo describe como alguien fuerte, carismático, y justo por eso fue capaz de unir a la gente. Él lidera lo que podríamos llamar la primera contrarrevolución del reino. Le hace frente a su hermano, lo derrota, libera a su padre y restaura el orden legítimo. Claro, después de esta restauración, uno pensaría, listo, problema resuelto. Pero no, el ciclo en realidad se vuelve todavía más complejo, porque ahora entran a jugar otros factores. El arrepentimiento, sí, pero también una nueva rebelión y una prueba moral que va a ser clave para el liderazgo. Y aquí la cosa se pone de verdad trágica, porque Shule, en un acto de tremenda generosidad, le perdona la vida a Corihor. Y lo más sorprendente es que Corihor de verdad se arrepiente. Se da cuenta de su error y le sirve a Shule con total lealtad. Parecía que la crisis por fin había terminado. Pero el problema de raíz seguía ahí, latente. La ambición no desapareció, simplemente pasó a la siguiente generación. Y el hijo de Corihor, Noé, repite exactamente el mismo patrón de rebelión. Es este ciclo terrible del hijo rebelde de un padre arrepentido. Justo en medio de toda esta inestabilidad política ocurre algo que lo cambia todo. Un punto de inflexión crucial. Hay una intervención divina. Aparecen mensajeros, profetas, que son enviados para denunciar de frente la corrupción, la violencia y para hacer un llamado claro al arrepentimiento. Esto va a obligar a los líderes a tomar partido, a tomar una decisión. Y es aquí donde vemos un contraste brutal, clarísimo, en el tipo de liderazgo. Por un lado está Noé, el rebelde. ¿Cómo reacciona él? Con violencia pura y dura. Persigue, asesina a los profetas, su objetivo es silenciar el mensaje a cualquier costo. Pero Shule, el rey justo, hace exactamente lo opuesto. Interviene con su ejército, pero ojo, no para reprimir, sino para proteger a los mensajeros, para garantizar lo que hoy llamaríamos la libertad de expresión.
Y esto es brillante, porque ilustra perfectamente el resultado directo de la decisión de Shul. Su elección de proteger a los mensajeros, en vez de callarlos, restauró por completo el equilibrio moral del reino. Ese único acto de liderazgo, uno solo, llevó a un arrepentimiento colectivo y como consecuencia directa a una nueva era de paz, de estabilidad y de prosperidad. La conexión aquí entre defender la verdad y el bienestar de la nación es innegable. Bien. Entonces, el punto crucial acá es entender qué podemos sacar en limpio de este ciclo y, sobre todo, qué nos dice sobre el futuro de esta civilización. Porque sí, la paz se restauró por ahora, pero algo fundamental ya se rompió en su estructura política. Hay una grieta que ya no se puede ignorar. A ver, entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Primero, algo bien claro. La justicia genera prosperidad, mientras que la ambición desenfrenada destruye el tejido social. Segundo, vimos cómo la rebelión puede volverse casi una herencia familiar si no se ataca la causa moral de fondo. Y quizá lo más importante, la estabilidad de esta nación dependía directamente de tener un líder dispuesto a proteger la verdad, incluso cuando esa verdad era incómoda. Pero, y esta es la lección más oscura, a pesar del buen gobierno de Shule, el mecanismo de la usurpación y la guerra civil ya se había instalado en el sistema. Esta frase lo resume a la perfección. La historia llega a un punto estable, sí, incluso próspero, con el rey Shule. Pero, y es un pero gigante, los problemas de fondo, esos patrones de ambición, de usurpación que a la larga van a destruir a toda la nación, ya fueron introducidos, ya son parte de su legado político. Y todo esto nos lleva a una pregunta final. Una pregunta que de hecho el propio texto parece sugerir, casi como una advertencia directa a las generaciones futuras. Cuando observamos estos ciclos de poder, de justicia, de rebelión y de colapso, ¿qué advertencia para los gobiernos de hoy se esconde en esta antigua historia? Es algo en lo que de verdad vale la pena pensar.